Introducción. Sinaloa, tierra de polvo, leyendas y silencios cómplices. En medio de sus sierras agrestes, un joven de rostro serio y mirada dura cambiaría el narcotráfico para siempre. Rafael Caro Quintero, nacido el 24 de octubre de 1952, sería conocido más tarde como el narco de narcos, pero su historia comenzó en la pobreza extrema, rodeado de campos secos y caminos de tierra. La voz de Caro Quintero, en una de sus pocas entrevistas, resuena aún con frialdad. No conozco a nadie, quiero ser amigo de todos. Detrás de esa calma hay una historia de ambición, traición y sangre. No es una serie de televisión, es un relato real con fechas, nombres y cuerpos sin vida. Un hombre que declaró la guerra a Estados Unidos y vivió para contarlo. Durante los años 80, mientras la DEA intensificaba su lucha contra las drogas, un campesino analfabeto de La Noria construía el mayor imperio de marihuana jamás registrado. Su rancho, El Búfalo, producía hasta 8.000 toneladas anuales. Una cifra que no solo hizo temblar al gobierno mexicano, sino que obligó a Washington a cambiar su política exterior. Pero ¿cómo llegó hasta allí? ¿Qué lo convirtió en leyenda? Esta es la historia cruda de Caro Quintero, desde sus primeros cultivos en el Triángulo Dorado hasta convertirse en el capo más buscado del continente. No se trata de glorificar, se trata de entender cómo un hombre pudo mover los hilos de un país entero desde las montañas. Orígenes y juventud. Rafael nació como el mayor de 11 hermanos. Su padre, Emilio Caro Payán, murió cuando él tenía apenas 13 años. Con la pérdida del sostén familiar, el joven Rafael se vio obligado a abandonar la escuela y asumir responsabilidades antes de entender lo que era la adolescencia. Su madre, Hermelinda Quintero, hacía lo posible por alimentar a tantos hijos, pero el hambre y la necesidad fueron maestras más duras que cualquier aula. A los 14 años, Caro Quintero comenzó a trabajar en cultivos de marihuana. El Triángulo Dorado, una región montañosa entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, no era un secreto para nadie. Allí la amapola y la marihuana crecían como parte del paisaje. Lo que diferenciaba a Rafael era su capacidad de observar, de aprender rápido y, sobre todo, de planear a largo plazo. En lugar de conformarse con cosechar, empezó a organizar. Propuso técnicas para mejorar la producción, controló los ciclos de cultivo y se ganó la confianza de los más veteranos. Mientras otros traficantes operaban por impulso, él pensaba en cadenas logísticas, puntos de contacto y rutas de salida. Su inteligencia práctica le permitió escalar rápidamente. A los 18 años se mudó a Caborca, Sonora, en busca de nuevas oportunidades. Allí trabajó como ganadero y más tarde como chofer. Fue en ese contexto donde conoció a Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra. Avilés era un narcotraficante poderoso y astuto, conocido por manejar cargamentos hacia Estados Unidos antes que el término cartel se popularizara. Vio en el joven Rafael algo diferente: ambición silenciosa. Avilés lo introdujo formalmente al narcotráfico. Caro Quintero absorbió cada lección: cómo negociar, cómo corromper, cómo ocultarse. Aprendió que el verdadero poder no estaba en las armas, sino en la información y las alianzas. Mientras otros buscaban fama, él construía estructura. Ya en 1975 su red empezaba a destacar. Había establecido contactos con distribuidores en Baja California, sobornado a policías locales y construido pequeñas pistas clandestinas. Tenía claro que el tráfico debía profesionalizarse. Fue entonces cuando conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo y a Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Juntos formarían el Cártel de Guadalajara, el primer grupo narco organizado como una empresa multinacional. Pero antes de esa alianza, Caro Quintero ya había demostrado ser un innovador. Su obsesión por la calidad lo llevó a experimentar con semillas hembras sin polen. Esto no solo aumentaba la potencia del producto, sino que facilitaba el transporte. Su visión era clara: producir más, mejor y más rápido. No quería ser un simple traficante, quería crear un imperio. En su entorno ya empezaban a verlo distinto. No era un narco común. Vestía con sobriedad, pero sabía moverse entre políticos y empresarios. Compraba tierras en efectivo, contrataba ingenieros agrícolas y pagaba sueldos competitivos. Para muchos era una especie de Robin Hood del desierto.
para otros, el inicio de una nueva era de impunidad. El joven que había comenzado sembrando en parcelas ajenas ya manejaba flotillas de camiones, pistas de aterrizaje y redes de distribución binacionales. Su reputación se expandía en silencio, protegida por sobornos estratégicos y una regla no escrita: no alardear. Los informes de la DEA empezaban a mencionarlo, pero sin urgencia. Aún no sabían que estaban ante el arquitecto del mayor rancho de marihuana de la historia. En el imaginario colectivo de Sinaloa, su figura se convertía en leyenda. Algunos lo llamaban el patrón bueno, otros simplemente Rafa. Los corridos comenzaban a circular, los rumores se expandían y su nombre se susurraba con respeto. En cada pueblo que tocaba dejaba dinero, trabajo o miedo, a veces todo a la vez. Su capacidad de control, su paciencia y su sentido de comunidad lo hicieron casi intocable. Pero también plantaron las semillas de su caída, porque en el mundo del narcotráfico el poder absoluto siempre genera enemigos. Y Rafael Caro Quintero estaba a punto de entrar en la Gran Liga, una liga donde los errores se pagan con la vida o con décadas tras las rejas. Encuentro con la mafia y ascenso imparable. Corría el final de los años 70, una época en la que México aún no conocía la violencia extrema que vendría después con la guerra contra el narcotráfico. Rafael Caro Quintero, en sus 20 y tantos años, era ya una figura emergente. Su fama de visionario lo llevó a relacionarse con nombres pesados, hombres que dominaban la escena criminal antes de que él mismo entrara a ese club exclusivo. La alianza clave llegó al conocer a Miguel Ángel Félix Gallardo, un hombre elegante, educado y meticuloso, conocido como el jefe de jefes. Félix Gallardo, ex policía judicial, aportó disciplina, contactos políticos y sofisticación estratégica. Junto a Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, veterano de 1000 batallas y pionero en la producción de opio, formaron un trío formidable. Esta alianza cambiaría el rumbo del narcotráfico mexicano, creando lo que después sería conocido globalmente como el Cártel de Guadalajara. La organización adoptó métodos empresariales. Caro Quintero fue pionero al introducir técnicas agrícolas avanzadas para producir marihuana a gran escala en ranchos como El Búfalo, ubicado en Chihuahua. Este rancho, con 1000 hectáreas cultivadas, se convirtió en la mayor plantación ilegal registrada en América. Su innovación técnica permitió cultivar plantas hembras sin semilla, aumentando considerablemente la calidad y reduciendo el volumen al transportar. Caro Quintero no solo organizaba producción, sino que controlaba toda la cadena logística, desde cultivos hasta el cruce hacia Estados Unidos. Implementó modernos sistemas de irrigación, invernaderos y técnicas agrícolas nunca antes vistas en operaciones ilegales. Miles de trabajadores, campesinos desesperados, reclutados de comunidades marginadas, trabajaban en condiciones casi esclavistas. El éxito fue tan grande que la demanda en Estados Unidos explotó. En poco tiempo, Caro Quintero pasó de ser un narcotraficante local a un capo internacional, conocido como el Príncipe de la Marihuana. Apenas con 30 años era multimillonario y gozaba de privilegios antes reservados a políticos y empresarios. En Guadalajara se movía con soltura en círculos sociales exclusivos, derrochando dinero en fiestas, propiedades lujosas, autos deportivos y prendas de marcas europeas. Pero Caro Quintero no olvidaba la lección inicial, la importancia de las alianzas. Su relación con Félix Gallardo y Fonseca se extendió a cárteles colombianos liderados por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Estas conexiones facilitaron el paso hacia el tráfico de cocaína, multiplicando sus ganancias exponencialmente. Con los ingresos desbordados, la corrupción política y policial se volvió indispensable. En México, pocas puertas permanecían cerradas para el Cártel de Guadalajara. Sobornos millonarios aseguraban protección desde agentes municipales hasta altos funcionarios federales. La estructura creada por Caro Quintero y Félix Gallardo se asemejaba más a una corporación que a una banda criminal. Sin embargo, la arrogancia que acompaña el éxito también aparecía. En fiestas y eventos públicos, Caro Quintero exhibía abiertamente su riqueza y poder. Comenzó una relación con Sara Cosío Vidaurri, sobrina de un prominente político jalisciense, causando escándalos que rompían los límites tradicionales del narcotráfico. Aunque esto reforzó su imagen de intocable, también llamó la atención de enemigos peligrosos. Apogeo y poder absoluto. A principios de los años 80, Caro Quintero estaba en la cúspide de su poder.
El rancho El Búfalo producía alrededor de 8.000 toneladas de marihuana anuales. Con sus socios colombianos comenzó a traficar cocaína, incrementando aún más su fortuna. Compró mansiones, hoteles, clubes nocturnos y propiedades en varios estados mexicanos, convirtiendo dinero ilícito en negocios legítimos. Su estilo de vida era opulento. En Guadalajara organizaba fiestas legendarias con políticos, artistas y empresarios que fingían no conocer la fuente de su riqueza. La vida era una celebración perpetua, pero esa riqueza deslumbrante también empezó a despertar sospechas en Estados Unidos. En 1984, la DEA aumentó sus esfuerzos en México. El agente Enrique Kiki Camarena se infiltró, identificando rápidamente el gigantesco rancho de Chihuahua. En noviembre de ese año, Camarena lideró el operativo que destruyó El Búfalo, con apoyo del ejército mexicano. La pérdida millonaria provocó un daño irreversible al orgullo del cártel. Ciego por la ira, Caro Quintero cometió su mayor error. El 7 de febrero de 1985 ordenó secuestrar a Camarena. El agente y el piloto Alfredo Zavala fueron brutalmente torturados y asesinados. Cuando sus cuerpos aparecieron, la noticia estremeció a Estados Unidos, creando una crisis diplomática sin precedentes. La DEA lanzó inmediatamente la Operación Leyenda, la mayor cacería humana en la historia del narcotráfico hasta entonces. Agentes estadounidenses y mexicanos intensificaron las búsquedas. El mito del intocable narco de narcos empezó a resquebrajarse. Bajo presión extrema, Caro Quintero intentó refugiarse en Costa Rica con Sara Cosío. Fue descubierto rápidamente por una llamada interceptada de la joven a su familia. En abril de 1985, autoridades costarricenses y mexicanas lo capturaron en una operación espectacular. Al ser arrestado, Sara dijo enigmáticamente: «No estoy secuestrada, estoy enamorada». Su extradición a México fue inmediata. Comenzó un juicio mediático donde se le acusó de narcotráfico, secuestro, homicidio y delincuencia organizada. En diciembre de 1989, Caro Quintero recibió una sentencia histórica, 40 años de prisión. Su caída marcó el fin de una era, destruyendo temporalmente el mito del narco omnipotente. Aún así, su encarcelamiento no apagó su leyenda. Desde prisión se decía que ofreció pagar la deuda externa mexicana, más de 8.000 millones de dólares, si lo liberaban. Aunque esto fue un mito urbano que él mismo negó, el rumor fortaleció su imagen casi mítica en la sociedad mexicana. La prisión marcó un capítulo nuevo, pero no el fin definitivo de Rafael Caro Quintero. Porque en el oscuro y violento mundo del narco, la prisión no es siempre el final de la historia. Para Caro Quintero, el hombre que desafió al país más poderoso del mundo, el siguiente capítulo estaría lleno de giros inesperados. La detención de Rafael Caro Quintero en 1985 fue un terremoto que sacudió el crimen organizado mexicano. No solo terminó una era de dominio absoluto del cártel de Guadalajara, sino que inauguró una nueva fase de brutalidad, traiciones y fragmentación en el narco mexicano. Pero a diferencia de otros capos que terminaron olvidados o ejecutados, la leyenda de Caro Quintero siguió creciendo tras los barrotes, alimentada por rumores, canciones y complicidades políticas. Al ser internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el otrora todopoderoso capo tuvo que adaptarse a una vida completamente diferente. El hombre que había ordenado la construcción de imperios ahora dependía de horarios estrictos, comida insípida y la desconfianza permanente de custodios y reclusos. Sin embargo, Caro Quintero nunca perdió su calma ni su capacidad de adaptación. Rápidamente tejió relaciones dentro de la cárcel, manteniendo una influencia discreta pero real sobre algunos internos y hasta personal del penal. Durante los primeros años de su encierro, México atravesaba una profunda crisis económica y social. Fue en este contexto cuando surgió la famosa leyenda urbana: «Si me dejan libre, pago la deuda externa del país». Aunque Caro Quintero desmintió ese mito, el rumor se propagó rápidamente, reforzando su imagen de narco omnipotente, capaz de desafiar incluso al Estado mexicano desde una celda. Este aura de invencibilidad alimentó corridos, novelas y conversaciones en barrios populares, donde su figura oscilaba entre villano y benefactor. Mientras tanto, fuera de la cárcel, el mundo del narcotráfico cambiaba a toda velocidad. El cártel de Guadalajara, decapitado por las capturas de Caro Quintero, Félix Gallardo y Don Neto, se fragmentó en organizaciones rivales,
el cártel de Sinaloa, el de Tijuana, Juárez y más tarde los Zetas. Estas nuevas facciones llevarían la violencia y el tráfico de drogas a niveles nunca antes vistos en México. Sin embargo, muchos de los líderes emergentes, incluido Joaquín El Chapo Guzmán, fueron formados o apadrinados en la vieja escuela de Caro Quintero. Dentro del altiplano, la rutina de Caro Quintero era tan silenciosa como calculada. Rara vez hablaba con otros presos de temas delicados. La prensa que lograba entrevistarlo encontraba a un hombre sereno, con respuestas cortas y una mirada difícil de descifrar. A pesar de su aparente resignación, las autoridades estadounidenses sospechaban que seguía moviendo hilos en el mundo narco a través de familiares y abogados, sobre todo en temas de lavado de dinero e inversiones. En 2007 fue trasladado al penal de Puente Grande, una medida que muchos interpretaron como un intento de cortar cualquier contacto con sus redes criminales. Pero las sospechas no cesaron. Años después, en 2010, un juez federal le concedió un amparo, alegando que no se había demostrado que aún fuera de alta peligrosidad, lo que provocó su traslado al reclusorio preventivo de Guadalajara. Todo esto ocurría mientras sus abogados batallaban por obtener su liberación anticipada, aprovechando cambios legales y vacíos en el sistema judicial mexicano. La presión de la DEA, sin embargo, no cedía. Para Estados Unidos, Caro Quintero era un símbolo, el narco que desafió a la agencia y asesinó a su agente más valioso, Enrique Kiki Camarena. Washington jamás olvidó el caso, utilizando todos los recursos diplomáticos y judiciales posibles para evitar que el capo recuperara la libertad. Pero en agosto de 2013 ocurrió lo impensable. El primer tribunal colegiado de Jalisco declaró que su proceso había sido irregular, argumentando que Camarena no era un agente diplomático o consular, y que por tanto el caso no debía juzgarse en el fuero federal. Esa madrugada, tras 28 años tras las rejas, Caro Quintero salió del penal de Puente Grande como un hombre libre. La noticia provocó indignación y sorpresa tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses exigieron inmediatamente su recaptura y extradición, mientras que en México comenzaron las especulaciones sobre posibles arreglos políticos y corrupción judicial. La DEA lo colocó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de $20 millones por información que llevara a su arresto, la cifra más alta en la historia después de la de Osama Bin Laden. En la clandestinidad, Caro Quintero demostró una sorprendente capacidad de adaptación. Lejos de retirarse, se rumoró que comenzó a reorganizar antiguos aliados y nuevos socios para retomar el control de rutas estratégicas en Sonora y Chihuahua. Pronto se habló del surgimiento de un nuevo cártel, el cártel de Caborca, integrado por viejos conocidos y jóvenes sanguinarios, dispuestos a enfrentar a los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán. El norte de México se convirtió en campo de batalla, con enfrentamientos que cobraron decenas de vidas y sumieron a comunidades enteras en el terror y la pobreza. Las crónicas de la época describen a Caro Quintero como un capo a la vieja usanza, menos sanguinario que la nueva generación, pero igual de astuto. Su organización combinó métodos tradicionales, protección social a comunidades, reglas internas estrictas, con el uso de tecnología moderna, drones para vigilancia, lavado de dinero con criptomonedas y alianzas temporales con otros cárteles. La violencia, sin embargo, no cesó. La guerra por el control de Sonora y Chihuahua se volvió especialmente cruel y devastadora para la población civil. Los corridos y la cultura popular siguieron alimentando el mito. Se publicaron reportajes, libros y documentales tratando de descifrar si Caro Quintero era realmente el cerebro detrás del resurgimiento del narco o simplemente una figura decorativa utilizada por nuevas generaciones para legitimar su poder. Una entrevista clandestina concedida a la periodista Anabel Hernández en 2016 añadió más leña al fuego. El capo, entonces de 63 años, negó conocer a muchos de los líderes actuales y afirmó haber perdido toda su fortuna en prisión. Pero las autoridades no le creyeron. En los bajos fondos los rumores aseguraban que seguía manejando operaciones desde la sombra. A pesar de su edad, la imagen de Caro Quintero se volvió aún más legendaria tras el secuestro de los Chapitos en Puerto Vallarta, un golpe atribuido por algunos analistas a su alianza con el Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Los enfrentamientos sangrientos dejaron una huella imborrable en la región, elevando su reputación de estratega implacable
y resucitando debates sobre la verdadera influencia de los viejos capos frente a las nuevas generaciones. Mientras tanto, la presión internacional aumentaba. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la orden de libertad y giró una nueva orden de aprehensión contra Caro Quintero, que pasó a ser oficialmente un fugitivo. El FBI y la DEA intensificaron la cacería, mientras las autoridades mexicanas intentaban demostrar su capacidad de acción frente a Estados Unidos. La recompensa seguía aumentando y cada supuesto avistamiento generaba operativos masivos que terminaban en fracaso. Sin embargo, el veterano capo parecía moverse como un fantasma entre las sierras de Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Los informes policiales y testimonios recogidos en pueblos remotos hablaban de un hombre envejecido pero aún respetado. Su capacidad de mimetizarse, de sobrevivir en la clandestinidad y de negociar alianzas efímeras lo mantuvieron libre casi una década. Finalmente, el 15 de julio de 2022, una operación conjunta entre la Marina y la Fiscalía General de la República terminó con su captura en San Simón, Shocks, Sinaloa. En una escena digna de película fue un perro rastreador llamado Max quien lo localizó oculto entre matorrales. El hombre que alguna vez humilló a la DEA cayó a sus 69 años, con el cabello teñido de negro y una apariencia ajada pero desafiante. La noticia dio la vuelta al mundo. Había caído el último gran capo de la vieja escuela mexicana. La celebración oficial, sin embargo, se vio ensombrecida por la tragedia. Un helicóptero Black Hawk de la Marina se estrelló durante el operativo, cobrando la vida de 14 marinos. Las familias exigieron respuestas y la polémica sobre la participación real de las agencias estadounidenses en la captura generó nuevas tensiones diplomáticas. El presidente López Obrador negó cualquier intervención directa de la DEA, en un esfuerzo por afirmar la soberanía nacional. Los interrogatorios iniciales a Caro Quintero se llevaron a cabo en medio de un clima de incertidumbre. Muchos funcionarios temían que el capo pudiera revelar información comprometedora sobre redes de corrupción y complicidades políticas que permitieron durante décadas el florecimiento del narcotráfico. La extradición a Estados Unidos se volvió inminente, pero sus abogados prepararon nuevas estrategias legales para frenar el proceso. En las calles de México la noticia fue recibida con escepticismo y resignación. Algunos veían la captura como un acto simbólico, demasiado tardío para cambiar la realidad de un país donde los nuevos carteles se han vuelto aún más violentos y sofisticados. Otros, en cambio, lo interpretaron como el cierre de un ciclo histórico, la caída definitiva del narco de narcos que desafió a dos países y sobrevivió a medio siglo de guerra. Hoy la figura de Rafael Caro Quintero permanece en el imaginario colectivo como un mito ambiguo, mitad villano, mitad leyenda. Su ascenso, caída y resurrección son el espejo de una historia mexicana marcada por la corrupción, la desigualdad y la violencia. Y aunque el destino final del narco de narcos sigue escribiéndose en los tribunales, su legado, entre la realidad y el mito, ya es parte indeleble de la memoria nacional. La caída definitiva de Rafael Caro Quintero no fue solamente el arresto de un hombre, sino el cierre de un capítulo entero en la historia del narcotráfico mexicano. Su historia, sin embargo, está lejos de ser solo una sucesión de crímenes y persecuciones. Es también un reflejo de cómo el poder, la corrupción y el miedo han marcado a México durante décadas. El legado de Caro Quintero, para bien o para mal, se sigue sintiendo tanto en las calles polvorientas del Triángulo Dorado como en los despachos oficiales de la capital. Tras su recaptura en 2022, la atención mediática se disparó a nivel mundial. Los medios de comunicación lo retrataron como el último gran capo de la vieja guardia, el hombre que humilló a la DEA y que supo moverse en las sombras más allá de lo imaginable. Se publicaron especiales, portadas y documentales que intentaron descifrar el verdadero alcance de su imperio. Sin embargo, en los barrios populares de Sinaloa, su nombre seguía despertando respeto, temor y hasta cierta nostalgia por una época en la que los narcos, al menos según la leyenda, cuidaban a la gente. Los testimonios recogidos en comunidades rurales muestran una relación ambivalente. Para algunos, Caro Quintero era un benefactor. Construyó escuelas, repartió dinero y financió fiestas patronales. Para otros, fue responsable de años de violencia y de la destrucción del tejido social. Lo cierto es que supo jugar con ambas imágenes, utilizando la caridad como un arma más de control social. Su fama se extendía más allá de la criminalidad. Era, en el imaginario colectivo,
una figura casi folclórica. Los corridos que le dedicaron músicos norteños y bandas sinaloenses reforzaron su mito. Canciones que narraban sus hazañas, sus fugas y sus enfrentamientos con el gobierno circularon por todo México y más allá. Incluso en Estados Unidos, la figura de Caro Quintero apareció en series y películas, a menudo envuelta en un aura de romanticismo criminal. Pero detrás de la música y las historias quedaba la realidad dura de un país atravesado por la violencia y la impunidad. Durante su estancia en prisión tras el último arresto, Caro Quintero se mantuvo fiel a su estilo. Silencio ante la prensa, pocos comentarios y una imagen controlada. Sus abogados, en cambio, emprendieron una batalla legal y diplomática para evitar su extradición a Estados Unidos, alegando violaciones a sus derechos y cuestionando la legitimidad de los procesos judiciales. Al mismo tiempo, surgieron especulaciones sobre las negociaciones en las que podría estar involucrado. ¿Revelaría nombres de políticos y funcionarios cómplices a cambio de algún tipo de beneficio? El gobierno mexicano, presionado por Washington, aseguró que el proceso se realizaría conforme a derecho y sin injerencia extranjera. El presidente López Obrador insistió públicamente en la soberanía nacional y negó cualquier participación directa de la DEA en la captura del capo. Sin embargo, informes de inteligencia y filtraciones periodísticas sugirieron que la cooperación bilateral fue mucho más profunda de lo que se reconoció oficialmente. La lucha por la extradición se convirtió en un nuevo frente de batalla entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, el narcomundo no se detuvo. El vacío de poder dejado por Caro Quintero fue rápidamente llenado por organizaciones mucho más violentas, tecnológicas y fragmentadas. Los cárteles modernos, lejos de la imagen de vieja escuela que representaba Caro Quintero, han profesionalizado la violencia y expandido sus operaciones al tráfico de fentanilo, armas y personas. Las guerras territoriales, los asesinatos masivos y la corrupción institucional han alcanzado niveles nunca vistos. En este contexto, la figura del príncipe de la marihuana parece casi anacrónica. Aún así, la influencia de Caro Quintero se sigue sintiendo. Diversos analistas señalan que su modelo de negocios y su red de corrupción sirvieron como base para los cárteles actuales. Su capacidad de negociar con políticos, policías y empresarios permitió sentar las bases de la narcopolítica contemporánea. Algunos lo ven como un innovador criminal, otros como el causante de una espiral de violencia que ya no tiene marcha atrás. Su legado es, en definitiva, profundamente contradictorio. Sí, las historias que circulan entre ex socios y viejos rivales reflejan esa dualidad. Unos lo describen como un hombre de palabra, enemigo de la violencia innecesaria, que imponía reglas claras para evitar masacres indiscriminadas. Otros lo recuerdan como un estratega frío, capaz de ordenar asesinatos sin titubear y de corromper hasta la última instancia del sistema judicial. Su relación con el poder fue, según todas las fuentes, siempre pragmática. Compraba protección, financiaba campañas políticas y utilizaba a los medios de comunicación para construir su propia versión de los hechos. El juicio mediático en torno a su figura se vio alimentado por constantes filtraciones y rumores. Algunos periodistas sostienen que Caro Quintero mantuvo incluso desde prisión una red de lavado de dinero e inversiones en negocios aparentemente legales. Otros aseguran que tras su captura, sus días de poder real llegaron a su fin, y que las nuevas generaciones de narcos ya no le deben lealtad. En cualquier caso, el mito sigue creciendo, alimentado por la cultura popular y por el vacío de líderes carismáticos en el mundo del crimen. Uno de los temas más debatidos en torno a su figura es la relación entre narco y Estado. A lo largo de las décadas, diversas investigaciones han documentado cómo Caro Quintero tejió complicidades con gobernadores, militares y agentes federales. Su detención en 1985 expuso el grado de corrupción institucional, pero también reveló las limitaciones de la justicia mexicana para castigar verdaderamente a los grandes capos. La liberación en 2013, producto de un tecnicismo legal, y la posterior evasión de la justicia, fueron interpretadas por muchos como pruebas de un sistema aún capturado por intereses criminales. El impacto internacional de su vida criminal tampoco puede subestimarse. La muerte de Enrique Kiki Camarena y la respuesta furiosa de la DEA cambiaron la relación entre México y Estados Unidos.
La cooperación antidrogas, la militarización de la frontera y la presión sobre las autoridades mexicanas aumentaron de manera exponencial tras el caso Caro Quintero. Hasta hoy, su nombre sigue figurando en listas negras y discursos oficiales de ambos países. En lo cultural, Caro Quintero se convirtió en un arquetipo. El narco astuto, desafiante, mitad héroe y mitad villano, protagonista de canciones, películas y leyendas urbanas. Su imagen, camisa bien planchada, bigote cuidado, mirada fría, es reconocible incluso para quienes no conocen los detalles de su historia. La industria del entretenimiento ha explotado su figura, creando una narrativa que muchas veces distorsiona los hechos y romantiza el crimen. Sin embargo, detrás del mito quedan las víctimas. Familias desplazadas, comunidades enteras devastadas por la violencia y el abandono, generaciones de jóvenes tentados por la falsa promesa del dinero fácil. La historia de Caro Quintero es también la historia de miles de mexicanos que han sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas y de la incapacidad del Estado para proteger a su población. La pregunta final sobre su destino permanece abierta. Al momento de escribir estas líneas, Caro Quintero sigue enfrentando procesos judiciales, con la extradición a Estados Unidos en el horizonte. Sus abogados siguen peleando en tribunales nacionales e internacionales, mientras él permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Los analistas discuten si revelará secretos a cambio de un trato más benigno, o si por el contrario, guardará silencio hasta el final, fiel a la ley del narco. El balance de su vida es, en muchos sentidos, el balance de México en las últimas décadas. Una nación atrapada entre la riqueza ilegal y la pobreza endémica, entre la esperanza y la desilusión, entre la corrupción institucional y la resistencia social. Caro Quintero fue actor y testigo de este drama, y su historia es un espejo incómodo de la realidad nacional. La última imagen pública del capo, tras su arresto en 2022, lo muestra envejecido pero firme, con una camisa planchada y el cabello teñido, escoltado por marinos armados. La prensa internacional describió la escena como el fin de una era. Para muchos, sin embargo, la verdadera pregunta no es qué pasará con Caro Quintero, sino qué cambiará realmente en México después de su caída. Las calles de Badiraguato, Caborca y Guadalajara, donde alguna vez se paseó como un rey, hoy están en manos de nuevos señores del crimen. El narcotráfico continúa más violento y fragmentado que nunca. Los mismos mecanismos de corrupción y complicidad siguen vigentes, a pesar de los discursos oficiales y los operativos espectaculares. El mito de Caro Quintero, lejos de extinguirse, sirve como advertencia y como inspiración para quienes buscan poder a cualquier costo. En los años que vienen su historia será objeto de nuevos libros, series y debates. Algunos intentarán rehabilitar su figura, otros la condenarán sin matices. Pero todos coincidirán en que sin entender a Caro Quintero, es imposible comprender el México moderno, un país donde la línea entre el bien y el mal es a veces tan difusa como la frontera misma. Así termina por ahora la saga del narco de narcos. Un hombre que nació en la pobreza, construyó un imperio de violencia y dinero, desafió a dos naciones y terminó cayendo en el ocaso de su vida, rodeado de mitos y enemigos. Su historia no es solo la de un criminal, es la historia de un país entero luchando por su destino entre la sombra y la luz. La sombra de Rafael Caro Quintero sigue extendiéndose sobre el presente de México, mucho después de su caída y arresto final. Si bien su historia personal ya ha sido contada y recontada en múltiples formatos, libros, reportajes, corridos y series de televisión, el verdadero impacto de su legado apenas comienza a entenderse en toda su profundidad. Porque Caro Quintero no solo fue un capo extraordinario por la magnitud de su fortuna o la brutalidad de sus operaciones, sino por la manera en que su figura redefinió la relación entre el narco, la política, la economía y la cultura popular mexicana. Después de su detención en 2022, las conversaciones en todos los niveles de la sociedad mexicana, desde los pasillos de la política hasta las pláticas en las cocinas humildes, giraban alrededor de un mismo tema. ¿Qué significa realmente el fin de una era narco? ¿Y qué queda después de que el hombre más buscado es finalmente capturado? La respuesta, lejos de ser sencilla, revela el complejo tejido de poder,
corrupción y resistencia social que caracteriza al México contemporáneo. En los círculos de poder, el arresto de Caro Quintero fue recibido con alivio, pero también con temor. No era un secreto que muchos funcionarios, actuales y pasados, habían tenido vínculos con el capo en alguna etapa de su carrera. Los rumores sobre listas secretas, archivos confidenciales y supuestas amenazas de tirar la sopa, revelar secretos, circularon con fuerza en los meses posteriores a la captura. Algunos analistas sostienen que la verdadera razón por la que se tardó tanto en capturarlo de nuevo no fue la astucia del narco, sino la protección que le brindaron altos mandos políticos y judiciales, temerosos de que una traición los arrastrara consigo. En el Congreso, varias iniciativas legislativas relacionadas con la transparencia, la protección de denunciantes y la cooperación internacional contra el lavado de dinero comenzaron a tomar forma, aunque el escepticismo popular persistía. La opinión pública estaba dividida. Mientras unos veían en la caída de Caro Quintero una oportunidad histórica para limpiar las instituciones, otros consideraban que la estructura del narco estaba tan enraizada en el Estado que el cambio real sería imposible sin una reforma profunda. En los pueblos y ciudades donde alguna vez operó, la percepción era todavía más compleja. Los más viejos recordaban los años en que Don Rafa financiaba la construcción de caminos, clínicas y canchas deportivas. Los relatos orales recogidos por cronistas locales hablaban de un hombre que imponía orden y ofrecía justicia alternativa donde el Estado estaba ausente. Sin embargo, las nuevas generaciones crecieron bajo la sombra de la violencia indiscriminada, los desplazamientos forzados y la normalización del miedo. Para ellos, el mito de Caro Quintero era apenas un eco lejano en comparación con la brutalidad de los cárteles actuales. En este contexto, surgió una especie de nostalgia perversa por la vieja escuela. Algunos jóvenes, especialmente en las zonas rurales, comenzaron a reivindicar los códigos y reglas de los primeros narcos como un modelo preferible al caos actual. Esta visión, alimentada por los corridos y la cultura pop, ignora deliberadamente el costo humano y social de aquel modelo, pero sirve como una válvula de escape ante una realidad marcada por la incertidumbre y la falta de oportunidades. El impacto económico del imperio de Caro Quintero sigue siendo objeto de debate. Aunque las cifras exactas de su fortuna nunca se pudieron comprobar, las estimaciones más conservadoras hablan de cientos de millones de dólares invertidos en propiedades, negocios, cuentas offshore y empresas fantasma. Después de su caída, muchas de estas inversiones pasaron a manos de familiares, testaferros y nuevos socios. El rastreo de estos bienes se convirtió en una labor casi imposible para las autoridades mexicanas y estadounidenses, revelando las limitaciones de los sistemas de control financiero y la facilidad con que el dinero ilícito se infiltra en la economía formal. En la cultura popular, la figura de Caro Quintero se ha transformado de capo temido a símbolo ambiguo. Los corridos que relatan su vida y sus hazañas han sido reinterpretados por nuevas generaciones de músicos, mientras que las series de streaming explotan su historia con dosis iguales de romanticismo y violencia. En redes sociales circulan memes y debates sobre su verdadero papel en la historia del narcotráfico. Algunos lo presentan como un Robin Hood del desierto, otros como el arquitecto de una tragedia nacional. No puede entenderse la herencia de Caro Quintero sin analizar la evolución del crimen organizado tras su desaparición del escenario principal. Su modelo de negocios, basado en la verticalidad, las alianzas internacionales y la corrupción institucionalizada, fue rápidamente superado por estructuras más horizontales y flexibles, capaces de sobrevivir a la muerte o encarcelamiento de sus líderes. Los cárteles actuales operan como redes, no como jerarquías, diversifican sus actividades y aprovechan la tecnología para multiplicar sus ganancias. La violencia ya no es una herramienta de control, sino un fin en sí mismo para mantener el terror y la disciplina interna. A pesar de ello, el mito persiste. En muchas zonas de Sinaloa y Sonora, las historias sobre Caro Quintero todavía funcionan como código de honor y como advertencia para quienes desafían las reglas del narco. Hay quienes aseguran que incluso tras su captura, dejó instrucciones secretas para proteger a su familia y asegurar la continuidad de su linaje. Otros sostienen que su influencia es solo simbólica, incapaz de competir con el poder real de los nuevos capos digitales. El eco de su imperio también resuena en el ámbito internacional. La presión de Estados Unidos para su extradición
ha generado tensiones políticas y diplomáticas. Los abogados de Caro Quintero han utilizado todos los recursos legales posibles para evitar su entrega, alegando que su vida correría peligro en una prisión estadounidense. Mientras tanto, las autoridades norteamericanas insisten en que debe pagar por el asesinato de Kiki Camarena y por años de contrabando de drogas hacia el norte. El debate sobre la extradición ha reabierto viejas heridas en la relación bilateral. Sectores nacionalistas mexicanos rechazan la idea de entregar a un connacional a la justicia extranjera, argumentando que se trata de una violación a la soberanía nacional. Por otro lado, familiares de las víctimas del narcotráfico y organizaciones civiles insisten en que solo una justicia internacional podrá romper el círculo de impunidad que rodea a los grandes capos. La figura de Caro Quintero también ha sido utilizada por diferentes actores políticos como herramienta discursiva. Algunos gobernadores han prometido erradicar el narco de raíz, utilizando su historia como ejemplo de lo que no debe repetirse. Otros han caído en la tentación de pactar con criminales, perpetuando el ciclo de corrupción y complicidad que tanto daño ha causado al país. En el ámbito judicial, el caso Caro Quintero se ha convertido en un referente para el análisis de las debilidades y retos del sistema de justicia mexicano. Los vacíos legales que permitieron su liberación en 2013, las filtraciones de información y la constante intromisión de poderes externos han puesto en evidencia la urgencia de una reforma profunda. Varios expertos sostienen que mientras no se garantice la independencia judicial y se fortalezca el sistema de protección a testigos, la historia está condenada a repetirse. Pero quizás el aspecto más inquietante de su legado es el efecto social. En un país donde la desigualdad, la falta de empleo y la corrupción estructural siguen siendo la norma, la tentación del narco sigue viva. El ejemplo de Caro Quintero, un hombre que ascendió desde la miseria hasta las cimas del poder gracias a su astucia y su capacidad para corromper, es tanto un síntoma como una causa de la crisis nacional. Para miles de jóvenes, su historia sigue siendo un referente, un modelo a seguir o al menos una justificación para la rebeldía. A pesar de los esfuerzos del Estado, las cifras de violencia, desapariciones y desplazamientos forzados no han disminuido de manera significativa. Las organizaciones criminales continúan reinventándose, adaptándose a los cambios en la política y la economía global. El comercio de drogas sintéticas, el tráfico de personas y los delitos cibernéticos han sustituido en parte al negocio tradicional de la marihuana y la cocaína. En este contexto, la figura de Caro Quintero adquiere una dimensión casi histórica. Es el punto de inflexión entre dos eras del crimen organizado. La prensa, siempre ávida de nuevas historias, ha seguido explotando su imagen. Las entrevistas clandestinas, las confesiones parciales y las filtraciones de documentos han mantenido vivo el interés público. El mito de su supuesta fortuna escondida, de los tesoros enterrados en las sierras y de los cómplices aún activos, alimenta la imaginación colectiva. Cada hallazgo de una nueva fosa, cada decomiso millonario, cada escándalo de corrupción es interpretado de alguna forma como parte de su herencia. Sin embargo, la realidad cotidiana de México impone sus propias prioridades. Para la mayoría de la población, la captura o muerte de un capo no cambia la vida diaria. La seguridad, la educación, la salud y el empleo siguen siendo los verdaderos desafíos. El narco es solo uno de los muchos síntomas de una enfermedad social más profunda. En los últimos meses, algunos intelectuales y líderes de opinión han propuesto resignificar la figura de Caro Quintero. En lugar de verlo únicamente como criminal o como ícono de la resistencia, proponen analizar su vida como un espejo de las contradicciones mexicanas. Su historia, con sus éxitos, fracasos, traiciones y alianzas, resume el drama de un país atrapado entre la modernidad y la tradición, entre el Estado de Derecho y la ley del más fuerte. El futuro inmediato de Caro Quintero, en lo personal, parece definido. Su avanzada edad, su salud deteriorada y la presión internacional auguran un final silencioso, lejos de los reflectores que alguna vez disfrutó. Sin embargo, el debate sobre su papel en la historia nacional continuará por muchos años. El país seguirá enfrentando los retos que él ayudó a crear y que de alguna manera aún define. En el fondo, la saga de Caro Quintero es una advertencia. Ningún imperio criminal dura para siempre, pero sus consecuencias sí pueden perdurar por generaciones. Mientras no se atiendan las causas profundas que permiten el surgimiento de personajes como él, la pobreza, la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades, México seguirá produciendo nuevos mitos, nuevas tragedias y nuevos Caros Quinteros. Así,
en el eco de su imperio, México sigue buscando respuestas. Entre la nostalgia y el horror, entre la admiración y el repudio, la leyenda de Rafael Caro Quintero permanece viva, recordando a todos que la verdadera lucha no es solo contra los narcos, sino por la dignidad, la justicia y el futuro del país. La historia de Rafael Caro Quintero no termina con su captura ni con su encarcelamiento. Más allá de las paredes del penal del Altiplano, su figura sigue proyectando una sombra larga y compleja sobre México y sus instituciones. Para entender el verdadero impacto de su vida, es necesario analizar no solo sus acciones, sino también cómo éstas moldearon el presente y los desafíos futuros que enfrenta el país en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Desde su juventud en las montañas de Sinaloa hasta convertirse en el príncipe de la marihuana, Caro Quintero transformó un negocio tradicional en una estructura criminal sofisticada, capaz de influir en niveles políticos y sociales inimaginables para la época. Su capacidad para tejer redes de complicidad con funcionarios públicos, empresarios y militares fue una de las claves de su éxito, pero también la semilla que alimentó décadas de impunidad. A medida que se difundía su nombre y su poder crecía, Caro Quintero se convirtió en un símbolo ambivalente. Para algunos, un hombre que desafió a Estados Unidos y construyó un imperio desde la nada. Para otros, el responsable de la violencia y la corrupción que han marcado la historia reciente de México. Esta dualidad ha alimentado tanto la fascinación popular como la preocupación por las consecuencias reales de su legado. La evolución del narcotráfico en México está íntimamente ligada a la figura de Caro Quintero. Su modelo de negocios, basado en la producción masiva, la innovación agrícola y la corrupción institucional, sentó las bases para que los carteles modernos pudieran expandirse y adaptarse a nuevos mercados y tecnologías. La fragmentación del cártel de Guadalajara tras su captura vio lugar a organizaciones más violentas y descentralizadas que han sabido combinar la brutalidad con la sofisticación financiera. En este contexto, la imagen de Caro Quintero sigue siendo una referencia para analistas, académicos y periodistas que buscan comprender el fenómeno del narcotráfico en México. Su historia es un caso de estudio sobre cómo la corrupción estatal y la impunidad pueden facilitar la consolidación de estructuras criminales complejas. Además, plantea preguntas sobre la relación entre narcotráfico y política, sobre la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y sobre los límites de la justicia. Desde el punto de vista social, el impacto del narco es devastador. Las comunidades rurales donde Caro Quintero empezó su camino siguen sufriendo las consecuencias de la violencia, el desplazamiento forzado y la pobreza estructural. La falta de oportunidades económicas y educativas ha llevado a muchos jóvenes a buscar en el narcotráfico una salida viable, perpetuando un ciclo difícil de romper. En términos culturales, la figura de Caro Quintero se ha convertido en un mito popular, alimentado por corridos, películas y series de televisión. Esta representación, que mezcla la realidad con la ficción, ha influido en la percepción pública del narcotráfico, a veces glorificándolo y otras veces condenándolo. La narrativa popular juega un papel crucial en la forma en que la sociedad mexicana enfrenta y entiende el fenómeno del narco. La dimensión internacional también es fundamental para comprender su legado. La relación entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de cooperación antidrogas, ha estado marcada por episodios de tensión y colaboración que giran en torno a figuras como Caro Quintero. Su captura y extradición han sido objeto de negociaciones políticas complejas que reflejan los intereses contrapuestos de ambos países. El proceso judicial que enfrenta Caro Quintero es emblemático de las dificultades que enfrenta el sistema de justicia mexicano. La lucha por su extradición ha puesto en evidencia las deficiencias legales y administrativas, así como la vulnerabilidad del Estado frente a presiones internas y externas. Los recursos legales presentados por su defensa buscan prolongar su estancia en México, mientras las autoridades americanas insisten en juzgarlo por los delitos cometidos en su territorio. Mientras tanto, la sociedad mexicana continúa enfrentando los retos derivados del narcotráfico. La violencia generalizada, la corrupción en las instituciones y la falta de confianza en el sistema judicial son síntomas de un problema estructural que requiere soluciones integrales. La historia de Caro Quintero sirve como advertencia sobre lo que puede suceder cuando el Estado pierde el control y permite que el crimen organizado prospere. En este sentido, expertos y activistas han propuesto diversas estrategias para combatir el fenómeno. Fortalecimiento de la justicia, transparencia, programas sociales para reducir la pobreza y la exclusión,
así como un enfoque integral que incluya prevención, persecución y reinserción. Estas propuestas buscan no solo desmantelar las organizaciones criminales, sino también atacar las causas profundas que las alimentan. El debate sobre la representación cultural de los narcos también es crucial. Mientras las series y películas atraen audiencias masivas, existe la preocupación de que la glorificación del narco contribuya a normalizar la violencia y a crear modelos a seguir equivocados. Es importante fomentar una narrativa que refleje la complejidad del fenómeno y que dé voz a las víctimas y a quienes luchan por la justicia. En cuanto a la figura personal de Caro Quintero, se sabe que mantiene un perfil bajo desde su última captura. Su salud se ha deteriorado debido a la edad y a las condiciones carcelarias. No obstante, su influencia simbólica permanece y su caso sigue generando interés mediático y académico. Su legado es una mezcla de mito, realidad y controversia que seguirá siendo objeto de análisis durante años. Finalmente, la historia de Rafael Caro Quintero invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la justicia y la memoria en México. Su vida y obra son un espejo de las contradicciones del país: riqueza y pobreza, ley y violencia, corrupción y resistencia. Su leyenda es una llamada a la acción para construir un México más justo y seguro, donde la dignidad humana prevalezca sobre los intereses criminales. El futuro de México dependerá en gran medida de su capacidad para aprender de su pasado, enfrentar sus problemas estructurales y construir instituciones sólidas que garanticen la paz y la justicia. En este proceso, la historia de Caro Quintero, con todas sus complejidades, seguirá siendo una referencia indispensable para entender los retos y oportunidades que enfrenta la nación. La figura de Rafael Caro Quintero, el icónico narco de narcos, sigue proyectando una sombra profunda sobre la historia y el presente del narcotráfico en México y más allá. A pesar de las décadas transcurridas desde sus primeros pasos en los cultivos de marihuana en el Triángulo Dorado y de su arresto final en 2022, su influencia y el debate en torno a su legado permanecen más vivos que nunca. Esta séptima entrega busca profundizar en las múltiples dimensiones de su impacto, las controversias que rodean su persona y las perspectivas que su historia abre para el futuro del país. El ascenso de Caro Quintero no puede entenderse sin situarlo en el contexto socioeconómico y político de México en la segunda mitad del siglo XX. Un país marcado por profundas desigualdades, corrupción institucionalizada y ausencia efectiva del Estado en muchas regiones rurales. En este escenario, Caro Quintero emergió no solo como un traficante de drogas, sino como un actor complejo que supo navegar las aguas turbulentas del poder, el dinero y la violencia, con una astucia pocas veces vista. Su capacidad para construir alianzas con distintos actores, desde pequeños campesinos hasta altos funcionarios públicos, fue clave para establecer un imperio que desafió la autoridad tanto del gobierno mexicano como de Estados Unidos. Esta red de complicidades permitió que su organización operara durante años con relativa impunidad, facilitando la expansión masiva de la producción y el tráfico de marihuana y, posteriormente, cocaína. Una de las polémicas recurrentes es la naturaleza exacta de sus relaciones con el poder político. Documentos filtrados y testimonios de exfuncionarios sugieren que Caro Quintero tuvo acceso a altos niveles de gobierno, incluyendo gobernadores y mandos militares. Algunos académicos señalan que este nivel de penetración fue un factor determinante para la perpetuación del narcotráfico y la dificultad para erradicarlo. Sin embargo, otros argumentan que la relación es más compleja, con complicidades y resistencias al interior del Estado que dificultaron una respuesta efectiva. Además de su rol en la economía ilegal, Caro Quintero influyó en la cultura mexicana a través de su mito. Las canciones que lo inmortalizaron, las películas que narraron su vida y la fascinación popular por su figura reflejan un fenómeno social más amplio: la mezcla entre admiración, miedo y rechazo hacia el narco. Esta ambigüedad ha generado debate sobre el impacto cultural de estas representaciones y su efecto en la percepción pública y la identidad nacional. Desde la perspectiva internacional, la historia de Caro Quintero ha sido un caso emblemático en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación entre México y Estados Unidos, especialmente tras el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, se intensificó notablemente.
Sin embargo, esta colaboración también ha estado marcada por tensiones políticas, debates sobre soberanía y críticas a la militarización de la frontera y la política antidrogas. El proceso judicial de Caro Quintero, con sus idas y venidas entre libertad y prisión, extradición y amparos legales, refleja las debilidades del sistema de justicia mexicano y la complejidad de perseguir a grandes capos en un contexto de corrupción y amenazas. La lucha legal sigue activa, con nuevos recursos y negociaciones que mantienen la atención mediática y política. En el plano social, el legado de Caro Quintero se manifiesta en la persistente violencia, las desigualdades y la desconfianza hacia las instituciones. Las comunidades afectadas por el narcotráfico enfrentan diariamente el impacto de las guerras territoriales, las desapariciones forzadas y la erosión del tejido social. Para muchos, la historia de Caro Quintero es un recordatorio de las fallas estructurales que aún deben abordarse para alcanzar una paz duradera. Los nuevos cárteles que han surgido tras la fragmentación del cártel de Guadalajara operan con estrategias y tecnologías diferentes, pero en muchos casos mantienen las redes de corrupción y violencia que él ayudó a construir. La evolución del crimen organizado ha mostrado una capacidad notable para adaptarse a los cambios políticos y económicos, lo que plantea nuevos retos para las autoridades. Por otro lado, la cultura popular continúa utilizando la figura de Caro Quintero como símbolo, a veces para glorificar y otras para criticar. La narrativa del narco en México es un fenómeno multifacético que refleja tanto la realidad como los deseos, temores y contradicciones de la sociedad. Comprender esta dinámica es fundamental para diseñar políticas efectivas y estrategias de prevención. El futuro de México en materia de seguridad y justicia depende en gran medida de la capacidad para romper con la impunidad y fortalecer las instituciones. En este sentido, el estudio de casos como el de Caro Quintero aporta lecciones valiosas sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Finalmente, la historia de Rafael Caro Quintero invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la resistencia en México. Su vida es un espejo de los desafíos y dilemas que enfrenta el país, y su legado es una advertencia sobre los riesgos de la corrupción y la violencia institucionalizadas. La leyenda del narco de narcos, con sus luces y sombras, seguirá siendo objeto de análisis, debate y memoria colectiva durante generaciones. La historia de Rafael Caro Quintero es, sin duda, una de las más emblemáticas y complejas en el panorama del narcotráfico mexicano. Su vida y acciones han dejado una huella profunda que sigue resonando en múltiples dimensiones: social, política, económica y cultural. A medida que avanzamos hacia un análisis más profundo de las consecuencias de su imperio, resulta crucial entender no solo los hechos, sino también las lecciones que México y el mundo pueden extraer de este fenómeno. El impacto social del narcotráfico que él contribuyó a consolidar ha sido devastador para muchas comunidades. Regiones como el Triángulo Dorado han sufrido décadas de violencia, desplazamientos forzados y destrucción del tejido social. Familias enteras han visto truncadas sus vidas, mientras generaciones jóvenes enfrentan la falta de oportunidades y la tentación del camino fácil que ofrece el narco. La figura de Caro Quintero, aunque a veces mitificada, simboliza ese ciclo de pobreza, violencia y corrupción que se perpetúa. En el ámbito político, su historia expone la fragilidad de las instituciones mexicanas frente al crimen organizado. La corrupción y complicidad que él manejó fueron la columna vertebral de su poder, y siguen siendo un desafío para la gobernabilidad. La captura y posterior liberación en 2013 evidenciaron las debilidades del sistema judicial y la necesidad urgente de reformas profundas que garanticen independencia, transparencia y eficacia. Económicamente, el flujo masivo de dinero ilícito que generó y su capacidad para infiltrarse en sectores legítimos revelan la dificultad para rastrear y desmantelar las finanzas del narcotráfico. Las inversiones en bienes raíces, negocios y actividades legales son parte de una estrategia de lavado de dinero que complica la persecución penal y afecta la economía formal. Culturalmente, la fascinación por la figura de Caro Quintero refleja una contradicción profunda en la sociedad mexicana. Los corridos, las series y las películas que narran su historia mezclan realidad y mito, generando una imagen que a veces glorifica y otras condena. Este fenómeno cultural plantea interrogantes sobre cómo el narco se ha convertido en parte de la identidad nacional.
y cómo influye en las percepciones y comportamientos sociales. En el plano internacional, la figura de Caro Quintero ha sido un símbolo para la cooperación y las tensiones entre México y Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Su captura y proceso judicial han marcado hitos en las relaciones bilaterales, pero también han evidenciado las complejidades y limitaciones de la colaboración entre ambos países. La extradición sigue siendo un tema sensible que involucra soberanía, justicia y diplomacia. A nivel social, la persistencia del narcotráfico y la violencia asociada plantean retos enormes para la cohesión comunitaria y la seguridad ciudadana. El narcotráfico no solo implica delitos de alto impacto, sino también un entramado de problemas sociales como la corrupción local, la impunidad, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Las políticas públicas deben abordar estas raíces para lograr resultados sostenibles. Las nuevas generaciones de criminales organizados han aprendido del modelo que Caro Quintero ayudó a crear, pero también han innovado con tecnologías y estrategias que dificultan aún más la labor de las autoridades. La fragmentación de los cárteles tradicionales ha llevado a una multiplicación de grupos violentos que compiten ferozmente, aumentando el número de víctimas y la inestabilidad. Sin embargo, también han surgido movimientos sociales, académicos y gubernamentales que buscan soluciones integrales. La prevención, la educación, la participación ciudadana y la reforma institucional son algunas de las líneas de acción que se están explorando para enfrentar el problema desde sus raíces. La historia de Caro Quintero sirve como advertencia y punto de partida para estas iniciativas. La justicia transicional y la reparación del daño a las víctimas también son aspectos que cobran relevancia. Reconocer el sufrimiento de quienes han perdido familiares o han sido desplazados es fundamental para construir una memoria colectiva que no olvide, pero que tampoco perpetúe el ciclo de violencia. La figura del narco, con toda su ambigüedad, debe ser analizada con rigor y sensibilidad. En conclusión, el legado de Rafael Caro Quintero es complejo y multifacético. Su vida ejemplifica las contradicciones y desafíos de México en materia de seguridad, justicia y desarrollo social. La captura y caída del narco de narcos no significan el fin del narcotráfico, pero sí representan un capítulo importante en la historia que abre la puerta a nuevas reflexiones y acciones. La verdadera lucha, como señala la experiencia acumulada, debe ser contra las causas profundas que permiten que figuras como Caro Quintero surjan y prosperen. Solo a través de un compromiso sostenido y multidimensional, México podrá aspirar a superar la violencia y construir un futuro más justo y seguro para todos sus ciudadanos.